Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu justicia, por tu misericordia, por el privilegio que tú nos das de reunirnos para recibir tus días santos. Señor, que en este día sea para honra y gloria tuya, que podamos estar conectados contigo, que podamos escuchar tu voz, y que, Señor, que podamos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación, en nuestra fe, que todo lo que se hable hoy día sean tus palabras, que sea para honra y gloria tuya, Señor, y que tú nos dirijas al entendimiento de tu voluntad, de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Pues vamos a tener nuestro estudio. Sin lugar a dudas, cada día que está pasando, nosotros miramos que el mundo está convulsionado, hay incertidumbre de lo que va a pasar en el mundo político, en el mundo religioso, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todos los hogares. Hay una incertidumbre de que si vamos a entrar en recesión, que si va a haber necesidad de comida, que si se va a acabar la comida. Y hay una preocupación real, hay una preocupación alarmante en muchos lugares de la sociedad de este mundo. Y realmente estamos viendo también una decadencia del amor hacia el prójimo, una decadencia en el respeto, una decadencia en la moral, una decadencia en el diario vivir de la sociedad de este mundo. Y nosotros sabemos de que todo esto iba a ser señales del pronto retorno de nuestro Salvador. Y Él ya está pronto por venir. Los acontecimientos se están cumpliendo uno tras otro. Todos los días está sucediendo algo profético, ya sea que se hable un lenguaje profético o que se esté cumpliendo un acontecimiento profético, en el cual nosotros debiéramos de despertarnos a la realidad eterna de que nuestro Salvador ya viene pronto. Y no solamente de saber de que Él ya viene pronto, sino que de ponernos en sus manos, para que al estar en sus manos nosotros seamos instrumentos para poder llevar el evangelio a las demás personas, a toda aquel persona que se atraviese por nuestro camino, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestra familia. El poder decirles de que Dios es un Dios maravilloso que me ha salvado, que me ha cambiado, que me ha transformado, y que Él viene a buscar no solamente a mí, sino a todo aquel que desea ser salvado por Él. Y nosotros tenemos una responsabilidad de poder llevar a las personas a la luz admirable del Evangelio, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y hoy día yo quisiera tocar un punto acerca de la luz versus la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia ¿de qué? De la luz. Pero bíblicamente tiene un significado más profundo. Y al ver el significado de la oscuridad y de la luz, vamos a ver una explicación muy clara acerca del plan de la salvación, del Evangelio, que es lo más importante, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, mostrándonos el plan de salvación, para que nosotros vayamos al arrepentimiento, para que escuchemos, para que nos entreguemos y podamos así ser fieles a la voz y a la palabra de nuestro Dios. Se nos da una advertencia en la palabra de Dios, y esta advertencia se encuentra en el libro de Isaías, en Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías capítulo 5 versículo 20. En este capítulo de Isaías hay muchos que son un llamado a las advertencias, a las cosas que nosotros no tenemos que hacer. Y cuando se declara ay de aquellos, ay de los otros, ay de ti, el Señor está llamando nuestra atención para que podamos mirar
el sonido de advertencia que Él nos está dando para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros prestemos atención a su palabra, para que nosotros podamos confiar plenamente en Él y en todo lo que Él nos ha dejado a través de su palabra. Y en Isaías capítulo 5, versículo 20, nos dice lo siguiente: ay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta advertencia que se nos da en este capítulo de Isaías, capítulo 5, pareciera que dijéramos nosotros mismos, ¿quién sería capaz de hacer esto que está diciendo aquí la palabra de Dios? Sería ridículo, sería realmente alarmante que una persona cumpliera lo que se dice aquí en este versículo. Pero déjeme decirle que esto es una realidad diaria, no solamente en los que no conocen la palabra de Dios, sino en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, en el cual se cumple en muchos hijos e hijas del pueblo de Dios. Llega un punto en que se ha bajado la palabra de Dios a un nivel donde se han perdido los pilares, los principios bíblicos, y a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a la oscuridad la hacen luz y la luz la hacen oscuridad, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Esto realmente se está cumpliendo hoy día. ¿Por qué? Porque al hablar con las personas, muchas personas dicen, pero ¿de qué hay de malo hacer esto o hacer aquello? De algo nos tenemos que morir. No importa lo que usted haga o lo que deje de hacer. Lo importante es ser feliz. Lo importante es tener las cosas de este mundo y tener a la familia contenta. Eso es lo que la gente dice hoy día. Y no se dan cuenta que están cumpliendo la advertencia que Dios declaró aquí en Isaías capítulo 5, versículo 20. Y es triste que nosotros podamos mirar eso. Pero si nosotros identificamos lo que es la luz, vamos a ver el significado real de la oscuridad. Y los voy a invitar a abrir en 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Veamos lo que es la luz. Cuando entendemos la luz, entenderemos el Evangelio. Al entender el Evangelio, entenderemos el plan de la salvación. Y al entender el plan de salvación, entenderemos el plan de la redención, de la restauración, de lo que se perdió en el Edén y de lo que el Señor desea restaurar nuevamente en medio de su pueblo. Ahora, en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ¿quién es luz? Dios, el Padre. Ahora, esto va más profundo porque si nosotros leemos el contexto de este capítulo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, veamos el versículo 3. El versículo 3 y vamos a entender cuán grande y cuán amplio es el significado de la luz. Porque acabamos de ver que Dios es luz. Veamos 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Con su Hijo Jesucristo. Ya después nosotros pudimos ver de que Dios es luz, y por consiguiente, ¿quién más es luz? El Hijo, Cristo. Veamos el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje del Evangelio. Que Dios y su Hijo son ¿qué? Luz.
Es la luz que usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque el mundo perece en la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. ¿La ausencia de quién? Del Padre y de su Hijo. Y cuando nosotros no tenemos la presencia de la divinidad en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces nosotros estamos ¿qué? Perdidos. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 7 dice que entonces la luz, que es el Padre, el Hijo, la sangre de Jesucristo, nos cubre y nos limpia de todo pecado. Pero recuerde, el Padre mandó a su Hijo, ¿por qué? Porque le amaba a usted y me amaba a mí, para que nosotros creyendo en Él no nos perdamos, sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Y si nosotros vemos ese versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido, si nosotros leemos el versículo siguiente, el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, si ustedes notan el versículo 19, miren lo que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando nosotros estamos en la oscuridad, nosotros estamos rechazando ¿qué? Al Padre y al Hijo. Estamos rechazando ¿qué? Vida. Estamos rechazando salvación. Estamos rechazando perdón, restauración, transformación de nuestra vida. Y este es el Evangelio. El Evangelio es que usted y yo entremos a la luz. No podemos permanecer en la oscuridad. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Y veamos, ya vimos que la luz es Dios y su Hijo. Y cada uno de nosotros necesitamos aceptar esta luz para poder salir ¿de qué? De las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando la luz está en nosotros, tenemos ¿qué cosa? Vida. Cuando la presencia de la divinidad de Dios está en nosotros, tenemos vida. Lo contrario es que si ellos no están en nosotros, nosotros estamos ¿qué? Muertos y estamos en oscuridad. No hay luz, no hay vida. Estamos muertos. Oscuridad, muerte. Luz, vida. Ahora yo les pregunto, ¿esto es metáfora? ¿Esto es una fábula? ¿O es una realidad? Cristo en mí, el Padre, la luz, alumbrando nuestras vidas para traer vida y salvación, perdón por nuestros pecados. Aquí la palabra de Dios está hablando claramente de la necesidad que tenemos hoy día en medio de este mundo que está lleno de obscuridad y tinieblas. ¿Sí, hermano? Este mensaje es de vida o muerte, vida eterna o muerte eterna. Y vemos que el mundo está en oscuridad, porque los que están instruyendo no tienen luz, porque no conocen la luz. Y hay una falta de conocimiento sobre la luz, que es el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque acabamos nosotros de leer que así lo que sucedió cuando Cristo vino por primera vez, que rechazaron la luz, hoy día la sociedad está rechazando la misma luz. Pero es alarmante, ¿por qué? Porque incluso cristianos, hijos e hijas de Dios, están rechazando la luz, están rechazando la palabra,
están rechazando la vida. ¿Por qué? Porque se han sumergido tanto en las cosas de este mundo que es imposible dejar al mundo para ir a la luz. Prefieren la oscuridad en vez de la luz. Prefieren lo amargo en vez de lo dulce. Y esto es alarmante. Y la profecía, esta advertencia que Dios dijo en Isaías capítulo 5, versículo 20, se está cumpliendo hoy día y especialmente en medio del pueblo de Dios. Sí, Manuelita. Con el simple hecho de negar al Hijo o al Padre, no tienen luz. Así es. Así es. Ahora miren, por Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a penetrarnos en el conocimiento de la luz. Y cuán importante es saber esta verdad. Porque de aquí depende su salvación o su perdición. De aquí depende que usted esté en luz o que esté en oscuridad. Aquí depende de que no haya paz o que haya paz. Que haya dirección o haya una pérdida completa, una confusión. Y el padre de la confusión es ¿quién? El enemigo, el diablo. Ahora noten Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Noten, es importante que usted tenga la luz de la vida. ¿En dónde? En mí, en mi corazón, en mi mente. Pero aquí nos da un requisito que usted y yo tenemos que seguirle. Cuando usted sigue a alguien, usted no le dice a la persona a dónde tiene que ir o qué es lo que usted tiene que hacer. Usted sigue a la persona y en este caso nosotros seguimos ¿a qué? A la luz, a Cristo Jesús. Y le seguimos ¿qué? A donde Él va, seguimos su palabra, seguimos sus mandamientos, seguimos sus preceptos, seguimos sus estatutos, seguimos a donde Él nos lleve. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque nosotros queremos dictar a dónde queremos que la luz vaya alumbrando delante de nosotros para poder seguirla. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque la luz primeramente viene a usted y usted decide, entrega su vida para seguirle en todas las cosas. Eso pasó con los líderes cuando Jesús estuvo con ellos. No nomás lo rechazaron, sino que lo odian y lo mataron. Hay un odio contra el Padre y el Hijo. O sea, la gente prefiere quedar en oscuridad. Así es. Y es la muerte. Y es la muerte, porque oscuridad es ausencia de la luz. Ausencia de la luz es ¿qué? Muerte. Así lo estamos viendo en la palabra de Dios. Usted tiene la luz o usted tiene la muerte. Y si usted sigue la luz, usted sigue a donde va la luz, que es Cristo, que es su palabra, toda su palabra. Y cuando usted tiene la luz, usted tiene ¿qué? Vida. Miren lo que dice Mateo 4:16. En Mateo 4:16, cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, que nació, que llevó su ministerio, murió, resucitó y ascendió para interceder por cada uno de nosotros. En aquel momento, cuando vino por primera vez, se declaró lo siguiente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este texto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba ¿en qué? En oscuridad.
en tinieblas, en muerte. Pero cuando Cristo vino, la luz les fue alumbrada y todo aquel que aceptó la luz vino al conocimiento de la salvación, de la vida, del perdón, de la redención. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer para salir de las tinieblas? Porque hay un problema muy grande. Uno es el último que se da cuenta de los errores de uno o de las necesidades de uno. ¿Sí o no? Porque siempre se atraviesa el orgullo, se atraviesa la suficiencia propia y siempre la naturaleza carnal siempre dice, no, yo estoy correcto, todos los demás están mal. Y a veces somos los últimos que nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos. Y llega el momento en que a veces estamos en oscuridad y muchos no saben que están en oscuridad. Se llaman cristianos, se llaman siervos, discípulos de Dios, pero viven en la oscuridad. El pueblo de Israel estaba en oscuridad aun cuando conocían la palabra de Dios, aun cuando conocían las profecías mesiánicas, aun cuando guardaban el sábado, guardaban las fiestas, regresaban el diezmo, regresaban las ofrendas. El pueblo de Dios estaba ¿qué? En oscuridad, y acabamos de ver que estaban en ¿qué? En muerte, estaban muertos. Y eso mismo también puede suceder en medio del pueblo de Dios. Nos podemos llamar siervos de Dios, que seguimos a Cristo, que le amamos, que tenemos fe, pero podemos estar en tinieblas. Y el que nos viene a sacar de las tinieblas es Cristo. Es Cristo mismo el que nos lleva a la luz admirable. ¿Por qué? Porque el Dios, el Padre, dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos y vayamos a la luz, al perdón, a la redención, a la vida. ¿Por qué? Porque Él desea que nadie que perezca, nadie muera. Y vamos a ver cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos en la oscuridad o no. Y el mismo poder que estaba actuando en el tiempo de Cristo está actuando hoy día. Y la misma situación en que usaba a los líderes religiosos, a los líderes políticos en el tiempo de Jesucristo para que el pueblo estuviese muerto y en tinieblas, el mismo enemigo está usando a los poderes religiosos y a los poderes políticos para que mantener al mundo en tinieblas. Pero ¿cómo usted y yo nos damos cuenta de si estamos en tinieblas o no? Porque aquí leímos en Mateo capítulo 4 versículo 16 que la luz, el propósito de la luz es sacarnos de la muerte y llevarnos a la salvación. Ahora, usted y yo nos damos cuenta si estamos en tinieblas o no de la siguiente forma. Si leemos el siguiente versículo, el versículo 17. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para salir de la oscuridad? Primeramente, escuchar la voz de Cristo, su predicación, su palabra, el cual está diciendo a usted que arrepentíos. Usted sabe que cuando nosotros estamos en la oscuridad, es muy difícil arrepentirnos. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Y cuando estamos muertos no nos damos cuenta de que estamos perdidos. Pero el Señor nos llama día a día de que nos arrepintamos. Para que usted pueda salir de la oscuridad, usted tiene que hacer ¿qué? Escuchar la voz de Cristo y arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de sus pecados. ¿Arrepentirse de qué? De la incredulidad hacia Dios y hacia su Hijo, que son la luz, los que dan vida, salvación, perdón. Y usted y yo necesitamos ser movidos al arrepentimiento. Yo recuerdo que miré un video en el internet cuando agarraron a un joven que robaba. Y la policía lo esposó, le dijo, te vas a ir a la cárcel.
Y le dice, pero ustedes, ¿por qué interrumpen mi trabajo? El robar es mi trabajo, de eso yo vivo. Y ustedes me están quitando el tiempo para trabajar. Ese joven ya no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, era pecado. Estaba ¿qué? En tinieblas, perdido. Y hay muchos sicarios, hay mucha gente que mata también que no se da cuenta de que están ¿qué? En la oscuridad. Pero el Señor nos mueve a que nosotros nos arrepintamos para que nosotros podamos volver a la luz o conocer la luz, crecer en la luz. Sí, Manuelita. Cuando estamos en oscuridad es muy difícil arrepentirnos porque no sabemos lo que es el pecado. Así es. Muy buen punto. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos en la oscuridad, es muy difícil realizar o de aceptar lo que es pecado. Y el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es ¿qué? Hacer las cosas sin fe. ¿Sin fe en quién? En el Hijo de Dios, en el Mesías. Eso es pecado. Y cuando estamos en oscuridad, pues a lo bueno le llamamos malo, a la oscuridad la hacemos luz, a la luz la hacemos oscuridad, a lo amargo lo hacemos dulce y a lo dulce lo hacemos amargo. ¿Y nos qué? Y estamos ¿qué? Ciegos. Por eso, por estar ciego no se puede ver, no se puede distinguir lo que es el Dios. Así es, así es. Ceguera espiritual. Y es una ceguera voluntaria. Voluntaria, si se rechaza. Y esa es la peor ceguera que nosotros podemos tener en nuestra vida. Una ceguera voluntaria. ¿Por qué? Porque la luz viene, pero usted la tiene que aceptar, seguirla, vivirla, permitir que esa luz, que es que es Dios y su Hijo, moren en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Iba a decir algo? Sí. Aquí en el versículo, en el capítulo 5 ahí de Mateo, ahí mismo, Mateo 5 y el versículo 14 y 15, fíjese lo que dice. O sea, ahorita me llegó el pensamiento y aclaré una cosa que también dije aquí, que interesante. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si entendemos este versículo, cuando yo soy una luz, debo de entender que debo de alumbrar a los demás. Sí. O sea, si yo tengo la luz, no voy a hacer otra cosa más que alumbrar a los demás. O sea, quien sea donde llego, tengo que ser esa luz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Predicar el evangelio. Y ahora, para que alumbre nuestra luz, nosotros tenemos que arrepentirnos. Ya Entregar eso, nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. por eso cuando ya soy una luz, yo debo de saber si estoy alumbrando o no debo de alumbrar. Exactamente. Si ando en el pecado. ¿Por qué? Porque la luz vive en uno y ya no vivo yo más, sino ahora la luz vive en mí. Así y ahora lo que lo hago ¿en qué? En la luz, que es mi Salvador, que es el que me dirige, que es el que me alumbra el camino. Y el 16 lo dice. Es el que me alumbra el proceder. ¿A través de qué? De su palabra, a través de su predicación, a través de su evangelio. Y el 16 lo que dice, léalo el 16. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es. La luz en mí testifica quién es el que está morando en nosotros. Sí, Manolito. Sabe que el Padre es el que nos hace aptos para ser participantes de la herencia de los santos en luz. Y el Padre es el que nos saca de las tinieblas y nos lleva al Hijo. Así Colosenses es. 1, 12 y 13. Así es. Colosenses 1, 12 y 13 nos dice que el Padre es el que nos hace apto para que vayamos a la luz. Y la luz, que es Cristo, nos lleva nuevamente ¿hacia dónde? Hacia el Padre. Hacia
el conocimiento del carácter, del amor del Padre que dio a su Hijo para que usted y yo no nos perdamos. Ahora, note lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46. Y aquí nos va dando unas pautas de cómo nosotros podemos aceptar la luz, cómo podemos vivirla en la luz y cómo podemos compartir la luz. Y esto es importante porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que nuestro Salvador está esperando de nosotros, y aquel que tiene fe le agradará a Dios en todas las cosas, así como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Noten Juan 12:46. Yo, la luz, hablando Cristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que está en tinieblas no tiene fe, no cree en ¿quién? En el Hijo de Dios. Y si usted está en el Hijo de Dios, si el Hijo de Dios está en usted, usted no puede estar en tinieblas. Su vida tiene que manifestar las obras de la luz. Su vida tiene que testificar de que Cristo mora en usted. Usted complacerá a su Salvador en todas las cosas. ¿Por qué? Porque usted le va a seguir. Y Él le va a alumbrar el camino que tiene que seguir. Las cosas que el Señor requiere de usted no va a ser una carga, va a ser un gozo, va a ser una alegría. ¿Me están siguiendo? Ahora, note lo que dice Juan 3:19. En Juan 3:19, que la condenación del mundo es rechazar la luz. Noten, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema de aceptar o rechazar es un problema de ¿qué? ¿Es un problema de qué? No exterior, sino un problema de ¿qué? Interior, de corazón. ¿Qué es lo que usted ama más? ¿Las cosas de este mundo o ama más a su Salvador? Es un problema de corazón. El corazón es el que tiene que ser cambiado, transformado, iluminado por la luz que es Cristo, nuestro Salvador. Muchos están esperando que nosotros hagamos obras que muestren o que digan que soy un buen cristiano. No, el problema es que interior. ¿Qué es lo que usted ama más? El Señor dijo, aquellos que aman más a padre y a madre, hijo a hija, no son dignos ¿de qué? De mí. Fíjense hasta dónde llegó. A tal punto de que usted tiene que amar primero a Dios, a la luz, antes que todas las cosas de este mundo. Y a veces nosotros estamos tan sujetados a una cosa pequeñita que a veces no la queremos dejar ir. Y yo no sé qué cosa pequeñita usted está agarrándose. Pero hermanos, hay que amar a la luz. Hay que amar a Cristo. Hay que amar a Dios. Fíjese que ahorita que se está viviendo todo empieza el desorden mundial. La gente quiere que esto se componga para seguir viviendo en este mundo de pecado y hacer todo lo que le agrada al ser humano. No quieren que esta tierra, es más, como no conocen la luz, no conocen al Padre, no conocen al Hijo, pues están muertos. Por eso Jesús, cuando vino, dijo, ven, síganme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahorita vemos que la gente ama más al mundo y las cosas del mundo.
Por eso se vuelve uno mundano, porque sigue a uno a los demás. Y es como usted dice, o sea, la gente desea vivir más para vivir en sus placeres y en las cosas de este mundo. Cuando a alguien se le pide algo, que deje algo para el servicio de Dios, siempre le ponen un pero. ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo. Esto es algo bien serio. Sí, Manuelito. En el versículo 20. Ya voy. 20-21. Vamos a leer el 20-21. ¿Sí? ¿Por qué las personas rechazan la luz? Para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Es lo menos que el ser humano acepta, que la reprensión, la enseñanza, la amonestación, es lo que no quiere. Sí. Mire, vamos a leer el 20-21. Porque este es el problema. Esto es lo que va a impedir que usted entre al cielo de Dios. Esto es lo que va a impedir. Mire, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero mire, en este versículo nosotros podemos ver que la gente no desea conocer la luz. Hoy día las personas saben que viene algo, que va a suceder algo. Cuando se les muestra en la palabra de Dios que eso ya está profetizado, declaran, yo quiero aprender más de esto. Pero cuando se dan cuenta que se necesita un compromiso con Dios, ¿qué es lo primero que hacen? No. Ahí no puedo porque mi trabajo. No, ahí no puedo porque mi familia. Ahí no puedo porque necesito pagar mis deudas. Y rechazan ¿qué? La luz. No vienen al lugar donde se predica la luz, se predica la verdad, se predica la palabra de Dios, sino que prefieren mejor oír cosas que le cosquillean a los oídos, que los mantengan entretenidos, que los tengan contentos, que los tengan alegres, que las emociones florezcan, en vez de predicar la verdad y llevarlos a la luz. Porque en el momento en que son llevados a la luz ¿qué? Los reprende. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Los reprende de sus pecados, porque la luz los lleva a arrepentirse, los lleva a la salvación. Pero la gente voluntariamente rechaza la luz para poder seguir viviendo en oscuridad y no ser reprendidos. Es un grave peligro. Y la pregunta obligada es, ¿usted está aceptando la luz, está aceptando la verdad, o usted la está rechazando? Porque mensajes vienen, mensajes van. La verdad se predica, pero ¿usted está viviendo la verdad? ¿O todavía está entre, bueno, es que de vez en cuando irme al otro lado de la oscuridad y gozar un poquito, pero después regreso otra vez a la luz? No, así no es la cosa. ¿Por qué? Porque el problema no es exterior, es ¿qué? Interior. El Señor conoce ¿qué? El corazón y las intenciones. Usted puede mostrar en el exterior que usted es el mejor cristiano del mundo, pero en el interior usted está muerto, está podrido. ¿Por qué? Porque no vive, no camina en la luz, que es ¿qué? Nuestro Salvador, Cristo Jesús. Efesios 2:10. En Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Se conecta con Juan. En Efesios 2:10 se conecta con Juan 3:20-21, en el cual
cuando nosotros estamos en la luz, las obras que ahora hacemos son las obras ¿de quién? De nuestro Dios, de nuestro Salvador, que fueron preparadas ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es el que quiere morar en usted. La luz tiene que estar en uno. Ahora, ¿cómo salimos de la oscuridad? Mire lo que dice en Hechos, capítulo 26, versículo 18. Porque tenemos que ser movidos, despertarnos a la realidad eterna y darnos cuenta si estamos en la luz o no estamos en la luz, si seguimos la luz o no la seguimos, si vivimos en la luz o vivimos en la oscuridad, si estamos vivos o estamos muertos. Y eso se encarga el Espíritu de nuestro Salvador de mostrarnos el pecado, la justicia y el juicio. Y el cual se nos da a cada uno de nosotros para que nosotros vayamos ¿qué? Al arrepentimiento, a la entrega completa de nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida. ¿A quién? A la luz, a nuestro Salvador. Note lo que dice Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan. Noten, es importante convertirnos, es importante entender, es importante razonar. Hay gente que tiene flojera razonar, pensar la palabra de Dios. Démelo masticadito ya. Ya no pierdo el tiempo, démelo. Y no quiere ¿qué? Pedirle al Señor la sabiduría. No quiere. Hay ocasiones que literalmente yo he visto a personas que hasta les da dolor de cabeza cuando están viendo la verdad y están viendo la luz de la salvación. Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos que tenemos que convertirnos. Para que nosotros seamos convertidos de las tinieblas a la luz, nosotros tenemos que aceptar la luz, la palabra de Dios, sin cuestionarla, sin dudar. Si el Señor lo dice, así es. Y tenemos que desechar la oscuridad y aceptar la verdad, aceptar la evidencia de la verdad que se nos mostró a través de ¿quién? Del Hijo de Dios. Sigue diciendo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Noten, cuando usted está en oscuridad, usted le pertenece ¿a quién? A Satanás. Y hay muchos que no se dan cuenta. Sigue diciendo, para que reciban, noten, usted se convierte, acepta, vive. Ahora usted recibe por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted recibe de Cristo, ¿qué cosa? Perdón y herencia entre los santificados, entre el pueblo de Dios. Pero tenemos que convertirnos. No es suficiente que entendamos. ¿Sí me están siguiendo? No es suficiente decir, bueno, yo entiendo. No es suficiente. Es suficiente de que usted del entendimiento se mueva a convertirse, a aceptarlo, vivirlo, compartirlo, aceptar que Cristo le da la salvación, le da el perdón. Y aceptar de que Él le está dando la restauración, la salvación, el perdón. El problema es que muchos no creen que han recibido perdón. No creen que han recibido salvación. No creen que están en la luz. ¿Por qué? Porque han rechazado al Hijo de Dios. Pero tenemos que empezar ¿a qué? A convertirnos de la verdad. Vivir la verdad. Y esa es la forma en cómo nosotros podemos salir de la oscuridad.
¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a que nosotros vivamos en la luz, en la verdad, en la santificación. Mire lo que dice Juan 17:19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. ¿Esto lo dijo quién? Cristo. Él desea que nosotros seamos santificados ¿en qué? En la verdad, en la luz. Y la luz tiene que morar ¿en dónde? En mí, para que usted se convenzca de la verdad, se convierta a la verdad. Y el convertirse no es a medias, el convertirse no es decir, bueno, 80%, 20%, 50-50, no. Es que aceptar la verdad y vivirla, convencernos de la verdad. Note lo que dice en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor desea que transformarnos completamente. Miren ahí en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Y esto es importantísimo porque nos quiere lavar a través de su verdad, a través de su palabra, en el cual nos somos santificados, somos justificados en Cristo Jesús a través del Espíritu ¿de quién? De Dios, del Padre, el Espíritu de Dios, de Elohim. Ahora, cuando usted permite que esta transformación suceda en su vida, note lo que dice el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Noten, si el Espíritu de Dios, el Padre, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ustedes notan que la divinidad desea que morar en nuestras vidas, para que nosotros seamos ¿qué? Transformados, santificados, justificados, para que vivamos en la luz, para que nosotros seamos convertidos a la verdad, convertidos a la luz, para que sigamos el camino que la luz nos está mostrando. No el camino de la perdición, no el camino de la muerte, no el camino de la oscuridad, sino el camino de ¿quién? Que se nos mostró a través del Hijo de Dios, el cual mora en nosotros. Si usted le ha permitido, si usted ha decidido, si usted se ha convertido, si usted se ha convencido de la verdad de Dios. Toda la divinidad está trabajando para su salvación, pero la divinidad no lo va a obligar a usted a aceptar. Usted tiene que decir, clamar y decir, yo quiero, yo acepto. Y el Señor cumple sus promesas. El Señor lo va a llenar y lo va a transformar. ¿Por qué? Porque en 1 Pedro 1:2 dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean ¿qué? Multiplicadas. ¿Usted nota la transformación completa que el Padre y el Hijo quieren hacer en nuestras vidas a través de su Espíritu? Una transformación completa desde el Espíritu, desde el interior hacia ¿qué? Hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros seamos salvos, y principalmente nosotros que estamos viviendo en este tiempo del fin, que Cristo ya viene pronto, deberíamos de permitir que la luz venga a morar a nuestro ser. Que la luz nos ilumine y nos transforme, nos perdone, nos redima y cambie completamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Segunda de Corintios 4, versículo 4 al 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Hay muchos que permanecen en la oscuridad y son cegados, son engañados por el enemigo
y por las cosas de este mundo, por las cosas de este siglo. Noten, por el Dios de este siglo. Noten, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, de Yah, del Padre. Noten, el enemigo tiene poder sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre los que no creen y aceptan. Incrédulos. Pero si viene la luz y usted cree, si usted tiene fe, usted sigue la luz, el enemigo no tiene poder sobre usted. Y se le es manifestada la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios el Padre. Sigue diciendo el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Notan, el Padre nos lleva ¿a qué? Al conocimiento del Hijo. El Hijo nos lleva al conocimiento ¿de qué? Del Padre. Ese es el evangelio del Señor. Para que usted y yo podamos vivir ¿qué? En la luz, en la verdad, en la vida. Y que no vivamos ¿qué? En tinieblas y en muerte. Este es el evangelio. Está bien claro ahí. En todos estos versículos que hemos visto, se nos está mostrando el evangelio. Y yo los insto a que ustedes vayan a estos versículos, no son muchos, vayan y vuélvalos a estudiar, para que usted mire el evangelio. Por eso, El grande amor del Padre que dio a su Hijo para nuestra salvación. está Ahora, la clave aquí es creer. Porque si usted no cree, el enemigo tiene control y lo ciega. Esto es bien grave. cada palabra que dice uno entra algo, como dice, tenemos que creer, y luego si nos vamos, ¿qué es creer? ¿Y qué es creer? O sea, Creer es tener fe, y creer es tener un corazón ¿qué? Leal y obediente. Eso ya lo estudiamos hace tiempo atrás. Pero, hermanos, el cielo quiere mostrarnos la gloria del Padre y del Hijo que Él mandó para que seamos perdonados y salvados. El enemigo quiere distorsionar el carácter, quiere distorsionar la gloria. Pero si usted cree y acepta la luz, el enemigo no puede tener control o autoridad sobre usted. ¿Por qué? Porque la luz morará en su vida. por eso este mensaje no es popular. Por eso se nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Y esa no es una parábola, no es una fábula, no es alegorías, metáfora, sino que dice, esta es la vida eterna. Y la vida eterna es el Padre nos lleva al Hijo, para que nosotros conozcamos su gloria, su justicia, su perdón, su gracia, y podamos recibirlo a Él en nuestra vida. Y cuando el Hijo mora en nuestra vida, nos lleva nuevamente ¿a quién? Al Padre. Porque Él dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí, si yo no lo llevare. Y la divinidad está trabajando para que nosotros podamos entregar nuestra vida completamente a nuestro Salvador, para que salgamos de las tinieblas y vayamos a la luz, para que nos gocemos en Él. El problema es de que muchos dicen, yo no necesito eso, y está como esta foto que les estoy mostrando. Están ciegos voluntariamente, viven, desean estar
voluntariamente en la ceguedad, en las tinieblas. Miren lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 22 y 23. Noten, Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si usted no permite que la luz entre, si usted no está mirando la luz, voluntariamente usted está rechazando ¿qué? La vida, la salvación, y usted prefiere ¿qué? Las tinieblas. Esta ceguera voluntaria es la más peligrosa. Es la más peligrosa. ¿A quién usted está mirando? El Evangelio es claro. El Evangelio es buenas nuevas para todo aquel que quiere, tiene fe, cree y tiene un corazón leal a su Salvador, que es la luz, la verdad y la vida. La ceguera voluntaria viene a ser cuando rechazamos la verdad, la luz. Así es. ¿Por qué? Porque sobre los incrédulos, sobre aquel que no cree, el enemigo viene y lo engaña, hace con él lo que él quiere. Así es lo que acabamos de leer. Pero hermanos, esta verdad se nos ha mostrado ¿para qué? Para que no estemos en tinieblas, para que aceptemos la luz, para que seamos movidos de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Dios quiera y que nosotros podamos tomar la decisión de mirar a la luz que es Cristo, el cual nos lleva a la gloria, al entendimiento, a la verdad, para que nosotros podamos conocer su carácter y el carácter de nuestro Dios, para que podamos nosotros ser guiados por el camino de la salvación y podamos ser transformados, podamos ser cambiados, para que podamos nosotros hacer las obras de nuestro Salvador que preparó desde antes de la fundación de este mundo. Sigamos caminando por la luz, no desmayemos, contendamos por nuestra fe. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora agradecidos estamos por tu verdad. Agradecidos estamos por el amor mostrado desde el cielo, el cual dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Para que la gloria, para que la luz sea iluminada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Hoy día clamamos para que esa promesa sea una realidad en nosotros, para que seamos movidos al arrepentimiento y que podamos ser vaciados de todo pecado para ser llenos de la luz admirable que es Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por este día que tú nos das, por tu palabra y por tu evangelio, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.